Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. El periodo comprendido entre 1994 y 1995 representa una de las transiciones más turbulentas y críticas en la historia moderna de México, un lapso donde la violencia política y la descomposición social se entrelazaron de forma trágica con una de las peores crisis financieras de la nación. Esta etapa de profunda inestabilidad comenzó a fracturarse severamente el 23 de marzo de 1994, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del partido oficial. Este magnicidio no solo destapó las brutales pugnas por el poder en la cúpula gobernante, sino que disparó una masiva fuga de capitales extranjeros. Los inversionistas, aterrados por la volatilidad política de un país que también lidiaba con el levantamiento zapatista, comenzaron a retirar sus fondos, debilitando peligrosamente las reservas internacionales del país. El punto de quiebre financiero estalló con la llegada del nuevo gobierno a finales de ese mismo año, detonando el llamado error de diciembre. Esa devaluación abrupta del proceso mexicano se desencadenó la crisis económica más severa de la época contemporánea, conocida internacionalmente como el efecto tequila. Al entrar en 1995, la economía nacional colapsó. Las tasas de interés se dispararon a niveles impagables, los negocios quebraron en masa y el desempleo se generalizó, pulverizando el patrimonio y el poder adquisitivo de millones de familias mexicanas, que de la noche a la mañana se descubrieron en ruina. Esta asfixia económica golpeó con especial dureza a los sectores más vulnerables del país, lo que provocó que miles de campesinos, organizados en movimientos como la Organización Campesina de la Sierra del Sur, salieran a las calles y carreteras a protestar de manera legítima. Exigían derechos fundamentales que el colapso financiero les había arrebatado: precios justos para sus cosechas, fertilizantes para sus tierras, créditos agrícolas, escuelas, centros de salud y caminos transitables para sus comunidades marginadas. Sin embargo, en lugar de recibir una respuesta institucional a sus demandas de justicia social y apoyo al campo, la respuesta del Estado fue la violencia brutal. En junio de 1995, esta ola de protestas pacíficas derivó en la trágica masacre de Aguas Blancas en Guerrero, donde agentes de la policía estatal emboscaron y asesinaron a 17 campesinos. Este crimen desnudó ante el mundo la impunidad, el autoritarismo y la represión sistemática que el régimen utilizaba para contener el descontento de una población empobrecida. De la Sierra Sur, que se dirigen a Coyuca de Benítez a exigir el cumplimiento a compromisos para sembradores de café, son asesinados. Durante 20 minutos, hombres y mujeres viven un infierno. 17 son masacrados y 14 heridos por policías y agentes judiciales guerrerenses. La masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, es uno de tantos hechos graves de violación a los derechos humanos y a principios fundamentales establecidos por la Constitución. Este crimen, según documentales e investigaciones, dejó un saldo de 17 campesinos asesinados y 23 gravemente heridos. Todos ellos formaban parte de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, los cuales viajaban totalmente desarmados hacia Toyac de Álvarez para manifestarse y exigir el cumplimiento de compromisos hechos por los gobernantes de ese entonces. Además, este grupo no era el único que se manifestaba y exigía sus derechos.
Este caso se volvió mediático por la gravedad de los hechos cometidos, lo cual motivó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de investigación contemplada en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, emitida en la Resolución 396 el 23 de abril de 1996. En esta resolución no solamente confirmó la existencia de una grave violación de garantías individuales, sino que también señaló a 8 funcionarios del gobierno del estado de Guerrero como responsables de dicha violación a los campesinos. En los siguientes minutos identificaremos a los servidores públicos que participaron en los hechos. Determinaremos su naturaleza jurídica de cada individuo, estableciendo el tipo de responsabilidad en que incurrieron: política, penal, administrativa o civil. Esto a través de la responsabilidad conforme al Código Penal Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hechos históricos de la masacre. El 28 de junio de 1995, aproximadamente siendo las 10:25 horas, un grupo de campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigía en 2 camiones, uno con aproximadamente de 60 personas y el otro con un aproximado de 40. Iban dirigidos hacia Toyac de Álvarez. Al llegar al vado de Aguas Blancas, fueron detenidos por un retén de la Policía Judicial del Estado de Guerrero. Al pedir que bajaran, los elementos policíacos realizaron disparos letales contra los campesinos, quienes iban desarmados. En un video difundido y tutelado Toda la Verdad, se demostró que no existió ningún ataque por parte de los campesinos, quienes fueron agredidos sin oponer resistencia, lo cual provocó la muerte de 17 personas y 23 gravemente heridas. Al inicio, la policía informó que se había tratado de una defensa ante la agresión de un grupo armado, pero el video evidenció que esas declaraciones eran falsas. La CNDH también intervino y emitió una recomendación 104/95, donde acreditó que las 17 personas fueron muertas de manera intencional. Servidores públicos responsables de la masacre. Conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Constitución, se determina la naturaleza de cada servidor. De acuerdo al artículo 10, los altos funcionarios son aquellos que ejercen cargos de decisión de alto nivel, con facultades de dirección, conducción y toma de decisiones estratégicas. De lo anterior, se desprende la responsabilidad política, según lo establecido en los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, se identificaron los siguientes. En un principio se identificó a Rubén Figueroa Alcocer, el gobernador del estado de Guerrero, con una licencia indefinida, como un alto funcionario público. Él instruyó al subsecretario Armijo para evitar que llegaran los campesinos, diciendo: «Ya tomé providencias para que el grupo mayoritario no vaya. Vamos a tratar de detener a la gente de Tepetixtla a como dé lugar». Él, por ser el autor intelectual, esto determinado en el artículo 13 del Código Penal Federal, que es quien determina a otro a realizar el hecho. Se le da una penalidad de 20 a 50 años de prisión por cada homicidio, esto determinado en el artículo 302 del mismo, más 2 a 8 años por el abuso de autoridad, esto determinado en el artículo 215 del Código Penal Federal. En segundo, se determina a José Rubén Robles Catalán, el secretario general del gobierno, un alto funcionario público. A él se le determina como dolo eventual, esto determinado en el artículo 9 del Código Penal Federal. Él conoció la orden del gobernador y no actuó para poder evitarla. Él se identifica como un coautor. En el artículo 13 del Código Penal Federal se identifica como participó en la ejecución del hecho. Se le da una pena de 20 a 50 años de prisión por homicidio, más 2 o a 8 años de prisión por abuso de autoridad. Asimismo, se identifica a Antonio Alcocer Salazar, el Procurador General de la Justicia, un alto funcionario público.
Él se le toma como dolo directo en el artículo 9 del Código Penal Federal. Él leyó el documento falso afirmando que los campesinos agredieron primero. Él emitió una declaración falsa para encubrir la masacre. Asimismo, se le da una penalidad de 5 a 10 años de prisión por falsedad, más 3 a 7 años por encubrimiento. Así como se había mencionado a Rosendo Armijo de los Santos, el subsecretario de Protección y Tránsito Estatal, un alto funcionario público. A él se le toma como dolo directo sobre el artículo 9 del Código Penal Federal. Este recibió instrucciones directas del gobernador para dialogar, pero no lo hizo. Fue el ejecutor directo de la orden del gobernador. No realizó el diálogo ordenado, optó por la violencia. Se le da una penalidad de 20 a 50 años de prisión por homicidio, más 2 a 8 años por abuso de autoridad. Por último, vamos a mencionar a María de la Luz Núñez Ramos, la presidenta municipal de Atoyac de Álvarez, un alto funcionario público. Se le toma como delitos el homicidio, las lesiones, el abuso y el encubrimiento. Se le da una penalidad teórica de 460 a 1.210 años de prisión. La penalidad real sería de 50 a 70 años, que es lo máximo que da la Constitución. Nuestras sanciones administrativas toman en cuenta la destitución, la inhabilitación de 5 a 20 años por ser alta funcionaria. Ahora se determinará los servidores públicos y su naturaleza. Los mandos superiores policiales son altos funcionarios. Los ministerios públicos son funcionarios públicos. Los policías estatales son empleados públicos, así como los agentes judiciales, los funcionarios penitenciarios y los jueces y operadores judiciales involucrados son funcionarios públicos. De acuerdo con el artículo 108 constitucional, son servidores públicos todas las personas que se desempeñen en un empleo, cargo, comisión dentro del Estado. Los funcionarios públicos son aquellos que ejercen las facultades de representación, decisión y mando, mientras que los empleados públicos realizan funciones operativas dentro de la administración pública. Conforme al artículo 11, los empleados públicos son aquellos que desempeñan funciones operativas bajo subordinación jerárquica. Dentro de la responsabilidad penal, los delitos cometidos por empleados públicos, conforme al documento oficial, el fiscal especial ejerció acción penal por ejercicio indebido del servicio público. Esto se da en el artículo 214, fracción primera, segunda y cuarta del Código Penal Federal. Su pena es de 1 a 3 años de prisión más 30 o 100 días de multa en la fracción primera o segunda. En 2 más 7 años más 30 a 150 días de multa en la fracción cuarta. Por el abandono del servicio público, en el artículo 215 del Código Penal Federal, son de 2 a 8 años de prisión. Dentro de las responsabilidades administrativas está la violación a derechos humanos, esto en el artículo 7, fracción primera, el ejercicio indebido del servicio, el artículo 8, la fracción primera, el abandono del servicio, el artículo 8, la fracción segunda, los informes falsos, el artículo 8, fracción quinta, ocultar información, artículo 8, fracción cuarta, y el incumplimiento del deber, el artículo 8, fracción séptima. Las sanciones administrativas fundamentada en el artículo 51, la destitución más la inhabilitación de 2 a 5 años, la responsabilidad civil, el daño moral, la indemnización, fundamentada en el artículo 1916 del Código Civil Federal, el daño material, la pérdida del sustento, el fundamentado en el artículo 1910 del Código Civil Federal, el daño al proyecto de vida, el monto es la reparación integral, fundamentado en el informe 4997. Ese día, unos 60 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigían hacia Coyuca de Benítez, Guerrero, para exigir la salida del Ejército y de la Policía Estatal de la Sierra, el cumplimiento de apoyos para cafetaleros y la presentación con vida de uno de sus compañeros, Gilberto Romero, desaparecido un año antes. Pero al llegar al vado de Aguas Blancas, fueron emboscados por policías motorizados de Guerrero, quienes los acribillaron a mansalva con una balacera que duró 20 minutos. Fue ahí donde había un operativo por parte del gobierno de Rubén Figueroa,
un operativo de la policía donde participaron funcionarios de alto nivel como el de Seguridad Pública, el secretario general de Gobierno y el propio Acosta Chaparro sobrevolando un helicóptero. Varios compañeros fueron asesinados, 17 compañeros, más de 23 heridos. Todos ellos quedaron sobre la tierra y el lodo del vado. Para justificar la barbarie, el gobierno de Figueroa difundió muchas mentiras. 1, que eran guerrilleros. 2, que iban armados. 3, que ellos dispararon primero. 4, que los agentes solo respondieron. 5, que eran un grupo que buscaba atentar contra la estabilidad del Estado. Esos fueron algunos de los elementos de la mentira histórica que le quiso vender al país el gobernador de esa entidad, Rubén Figueroa Alcocer. Pero Figueroa no contaba con que los hechos de Aguas Blancas habían sido filmados por uno de los presentes y que esa grabación le sería entregada al periodista Ricardo Rocha, quien la haría pública por televisión. La verdad es que a los campesinos se les sembraron armas y nunca agredieron a los policías. Se atrevió, y esto es muy respetable de Ricardo Rocha, a presentar realmente lo que había sucedido, que se les había sembrado armas y que los campesinos nunca agredieron a las policías, ¿no? Y entonces esa presión sobre Zedillo hizo que solamente se retirara del cargo de gobernador a su compadre, porque Figueroa Alcocer era compadre de Ernesto Zedillo. Con ese video quedarían exhibidas todas las mentiras de Figueroa y quedaría en claro que en Aguas Blancas hubo una agresión directa, sin causa alguna y a mansalva, de los policías de Figueroa a los campesinos que iban pacíficamente a una manifestación. La masacre de Aguas Blancas constituyó en uno de los episodios más graves de violencia estatal y violación a los derechos humanos en la historia contemporánea de México. Este caso no solo evidenció el uso excesivo e ilegal de la fuerza pública contra los campesinos, sino también la existencia de mecanismos de encubrimiento, impunidad y abuso de poder dentro de las instituciones encargadas de proteger a la población. Por ello, su estudio sigue siendo fundamental para comprender cómo la falta de control sobre los servidores públicos puede derivar en tragedias de gran impacto social. A partir del análisis de este caso, se observó que la responsabilidad de los funcionarios involucrados no puede limitarse únicamente a quienes ejecutan directamente la agresión. También deben de considerar los mandos superiores, las autoridades que por acción y omisión permitieron que ocurrieran los hechos o que posteriormente intentaron ocultarlos. En este sentido, las responsabilidades pueden ser penales, administrativas, civiles y políticas, ya que el daño causado afectó no solo a la vida e integridad de las víctimas, sino también la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado. Asimismo, la masacre de Aguas Blancas deja una lección importante sobre la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Cuando un servidor público abusa de su poder, traiciona la función que se le encomienda y rompe los principios básicos de protección a la ciudadanía. Por eso, en este caso, se debe recordar no solo como un hecho violento del pasado, sino como una advertencia permanente sobre los riesgos de la impunidad, así como las sanciones políticas para los altos funcionarios, que es un juicio político.